Muy buenas noches, mis hermanos. En esta noche bendecimos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de fuego y poder de Dios. A cada persona que se encuentra allí en sus hogares, en su casa, que están conectados en esta hora con nosotros, yo les bendigo en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Y pedimos que sea la mano del Señor sobre cada uno de sus hogares, sobre sus familias, sobre cada uno de sus familiares. No importa si están lejos o están cerca, la mano de Dios es poderosa para alcanzarlos donde quiera que se encuentren. En esta noche, mis hermanos, quiero que levantemos una oración muy especial por nuestro país, por Colombia. Porque esta situación que se está viviendo es una situación tremenda y que nos afecta a todos. Le decimos, Padre amado, en esta hora, Señor, pedimos a ti, mi buen Dios, que inclines tu oído, Señor, y extienda tu mano poderosa, Señor, sobre nuestro país. Señor, trae consuelo a aquellos que están pasando por grandes tribulaciones. Trae consuelo, trae paz para tu pueblo, Señor. Levántate, Señor, en esta hora por Colombia. Levántate por cada familia. Levántate por las naciones enteras, bendito Dios, que están pasando por esta gran dificultad, amado Dios. Te pedimos, Señor, que tú levantes bandera por tu pueblo. Levanta bandera, Señor, por cada uno de tus hijos. Levanta bandera, Señor, en esta hora por un pueblo que clama a ti, por un pueblo que gime delante de tu presencia, por aquellos que en este día están pasando por esos lutos. Levántate por ellos, Señor, por aquellos que hoy tienen en sus corazones tristeza, que tienen angustia en sus corazones, por aquellos que tal vez en esta hora están desesperanzados, pero sabemos que la esperanza eres tú, mi Cristo maravilloso. Por eso hoy te damos gracias y te bendecimos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta noche nos levantamos delante de tu presencia. En esta noche clamamos a ti, Señor, como tu pueblo, como aquellos que han reconocido que solo en ti está nuestra esperanza y que necesitamos verdaderamente un encuentro contigo. Necesitamos un encuentro con esa persona sublime que es Jesucristo. Yo te doy gracias, Padre, en esta noche, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo y Espíritu Santo, y te bendecimos, amado Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, en esta noche yo traigo un mensaje que le he colocado como título: un encuentro con Dios. Porque realmente es necesario que tengamos un encuentro en esta noche, que tengamos un encuentro con tu Hijo Jesucristo. Dios de la gloria, permítenos que podamos nosotros en esta hora conectarnos con el reino, que en esta hora podamos tener ese encuentro especial con el que es el libertador de nuestra alma, el libertador de nuestra vida. Y por eso, mis hermanos, en esta hora yo quiero que vayamos a la bendita palabra del Señor, y la encontramos en el libro de Marcos, en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor, y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Hoy podemos declarar que el Señor Jesucristo está en casa, que está en esta casa, que está en medio de nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor: inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a las puertas, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados.
Estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Y conociendo luego a Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levanta, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, cuando miramos una situación, una historia como esta del paralítico, nosotros podemos darnos cuenta que es necesario, que necesitamos un encuentro con el Maestro, que necesitamos un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué pasa, mis hermanos? Cuando las personas llegan a Él, cuando las personas llegan a la presencia del Señor, jamás serán igual. Porque hay un cambio en cada uno de nosotros. Y encontramos en Él el poder, encontramos la fortaleza. ¿Para qué? Para cambiar. Encontramos la fortaleza para que todas las cosas en nuestra vida cambien. Para experimentar un crecimiento. Para que cada uno de nosotros podamos ver en nuestras áreas que hay un cambio especial. Cuando nosotros nos encontramos la presencia de Cristo, comenzamos a sentir algo diferente, porque vienen a nosotros los milagros, vienen a nosotros aquellas cosas que tal vez nosotros ni comprendemos qué es, pero es lo que hace la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es maravilloso poder tener un encuentro con el Señor. Dice la palabra del Señor que cuando Él llegó a su casa, o llegó a aquella casa, el mundo le estaba oyendo. Estaba oyendo lo que Él predicaba. Tal vez estaban escuchando la noticia que había llegado el Maestro a aquella ciudad. ¿Por qué? Porque Él hacía muchos milagros. Por donde Él caminaba, habían sanidades, habían liberaciones, había abundancia. Siempre ha habido abundancia en la casa de aquellos que han reconocido que Cristo vive y reina. Por eso, mis hermanos, dice la palabra del Señor en el versículo 2, inmediatamente se juntaron muchos. Eran muchos los que querían ver la presencia del Señor. Eran muchos los que estaban necesitados de que el Señor Jesucristo hiciera algo en sus vidas. Hoy en día somos muchos, mis hermanos, los que necesitamos un encuentro con el Maestro. Somos muchos los que necesitamos un encuentro con nuestro Salvador. Dice que inmediatamente se juntaron muchos y de manera que ya no cabían ni aún a las puertas. Qué bueno que en ese tiempo podamos decir lo mismo. Ya no cabe la gente en los lugares buscando la presencia del Señor. Y que después de que pase toda esta situación, que las iglesias se llenen. Qué bueno sería, mi hermano. Que la gente reconozca que hemos salido de una situación gracias al Señor Jesucristo. Y que le busquemos como aquellos buenos amigos que llevaron al paralítico allí a aquel lugar, para que el Señor hiciera un milagro en sus vidas. Dice que ya no cabían en aquellas casas, pero el Señor Jesucristo no desconoció. El Señor Jesucristo no dijo, no pueden entrar porque hay mucha gente, dice que de las puertas Él les predicaba. Porque es que el Señor no rechaza a nadie. El Señor no rechaza a la persona que va en busca de su presencia. Siempre el Señor va a estar presto con nosotros. Entonces, el Señor Jesús trae cambios y crecimientos y milagros a quienes le buscan. Aquel que tiene el encuentro personal con el Señor no va a quedar tal como estaba. Debe haber un cambio, debe notarse el cambio. Nosotros debemos ser el testimonio de que el Señor Jesucristo hizo una obra en nuestra vida.
Por eso no cualquiera se puede llamar cristiano, mis hermanos. Cualquier persona que se hace llamar cristiano, tenemos que mirar cuál es el testimonio, si ha habido un cambio en su vida para poder decir que son verdaderamente cristianos. Porque hay mucha gente que se proclama ser cristiano, pero simplemente son personas que tal vez gustan del evangelio. Tal vez personas que se sienten atraídas por cosas del evangelio, pero que verdaderamente no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Por eso los vemos muchas veces con una Biblia debajo del brazo y tal vez hablando de la palabra del Señor, pero sus vidas son unas vidas totalmente diferentes a lo que el Señor Jesucristo dice que tenemos que ser. Son unas vidas llenas de problemas, llenas de pecado. Son los testimonios más feos que pueden verse en un pueblo que dice ser cristiano. Y por eso mucha gente, mis hermanos, no quieren reconocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios responde a nuestras necesidades con milagros. Cuando nosotros necesitamos un milagro, vamos al Señor Jesucristo y Él nos lo concede. Cuando tenemos una dificultad, ¿a quién más podemos ir? Al Señor Jesús, que es el único que tiene la solución para cada dificultad y cada problema. Dice el versículo 3, entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas. Tenían que cargarlo. Muchas veces, mis hermanos, nosotros estamos igual que este paralítico. Muchas veces no podemos avanzar y por eso necesitamos una voz, por eso necesitamos una palabra de aliento, por eso necesitamos una mano que nos levante, que nos empuje para seguir avanzando. Muchas veces necesitamos de otras personas para podernos impulsar o para que ellos nos impulsen a la presencia del Señor. Por eso nosotros tenemos que ser los mejores motivadores. Por eso nosotros tenemos que ser las mejores personas. Con nuestro testimonio podemos levantar a aquellas personas que tal vez ya están pasando por aquella etapa de no volver a saber de Cristo. Porque muchos han desfallecido en el camino. Pero sabemos que en el Señor hay una gran esperanza. Muchas veces necesitamos de otras personas. No podemos decir no necesitamos de nadie. Todo el mundo necesitamos de alguien que esté a nuestro lado. Los milagros, nosotros necesitamos esos milagros en nuestra vida, en nuestra vida humana. Necesitamos esos milagros en nuestra naturaleza humana, pero también necesitamos los milagros en nuestra vida espiritual. En nuestra vida humana necesitamos milagros porque necesitamos ser sanos, porque necesitamos de pronto una bendición en nuestra economía, necesitamos una bendición en las áreas en las que estamos pasando, pero necesitamos algo muy importante, que es una bendición en nuestra vida espiritual. Porque tenemos que seguir caminando cada día. Tenemos que avanzar. Porque cada día tenemos que hacer un alto en el camino y preguntarnos qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha entregado. Con lo que Dios ha colocado en nuestras manos. El Señor ha colocado en nosotros algo que tenemos que compartir. Ha colocado un evangelio en nuestras manos para que nosotros lo llevemos a aquellas personas que también están necesitadas de este evangelio. El cristiano verdadero es un verdadero amigo que no está solamente en los momentos de alegría, en los momentos que cuando estamos en el apogeo de todas las cosas, cuando nuestra vida marcha bien. El verdadero amigo no solamente está cuando tenemos en nuestra casa abundancia, cuando no hay ningún problema, sino que el verdadero amigo está en las circunstancias más difíciles. El verdadero amigo es el que está siempre al lado de nosotros cuando nosotros tal vez no tenemos una esperanza. Y así eran los 4 amigos con aquel paralítico. Y dice la palabra del Señor, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Mis hermanos, no hay excusa. No hay excusa para decir que nosotros no podemos hacer algo por los demás. No hay ninguna excusa para no buscar a Dios, porque de todas maneras el Señor nos da unas pautas, el Señor nos muestra un camino, el Señor nos da una vía en la cual nosotros podemos caminar buscando su presencia. No podemos decir que nosotros no podemos avanzar. En aquel tiempo era difícil, pero para ellos, aunque fue difícil, no fue imposible.
Ellos llevaron a su amigo para que recibiera el milagro. Entonces vemos en la palabra del Señor, en el versículo 5, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijos, tus pecados te son perdonados. Pero la pregunta aquí, ¿el paralítico o los amigos del paralítico estaban buscando perdón? Ellos estaban buscando una sanidad. Pero es que el Señor siempre da más. Amén. Ellos estaban buscando la sanidad para aquel hombre que estaba pasando dificultades. Pero el Señor no solamente lo sana, sino que lo salva. Porque el Señor le está diciendo: tus pecados te son perdonados. Tal vez aquel problema que tenía era porque había un pecado en él. No todas las situaciones son así. No siempre la persona que está pasando por una dificultad, la persona que está pasando por un problema, es porque haya pecado en ella. No. Pero aquí las cosas son diferentes. El Señor dice: tus pecados te son perdonados. Pero siempre hay alguien que se levanta por aquellas cosas. Dice: el amigo no solo está con nosotros en los buenos tiempos, en todo tiempo está el amigo. La opinión escéptica de quienes nos rodean no puede prevalecer. Amén. Aquellas personas que siempre están en contra de las cosas de Dios o de las cosas que hacemos, eso no debe prevalecer para nosotros. Eso queda en segundo plano. Amén. Porque nosotros tenemos que tener una visión completa en lo que estamos haciendo. Tenemos que tener presente que hay un Dios que está por nosotros, que hay un Cristo que murió por nosotros y que tenemos que tener un encuentro con Él. En Él tenemos dos opciones: ser cristianos auténticos o simplemente religiosos. No sé, mi hermano, en qué posición esté, pero tenemos que ser verdaderamente hombres y mujeres imitadores de Cristo. Gloria a Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres que busquemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Los escribas eran unos religiosos, eran sujetos a normas que ponían por encima de la voluntad de Dios. Miren lo que dice el versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Siempre va a haber gente que está en contra de lo que usted está haciendo. Siempre va a haber hombres que están en contra de lo que yo estoy haciendo para el Señor. Siempre van a haber personas que están cavilando y diciendo: miren, yo lo puedo hacer mejor que él. ¿Por qué él y no yo? Porque siempre va a haber personas: mire, pero ¿quién es este para que predique el Evangelio? ¿Quién es aquel para que predique la palabra del Señor? Siempre se va a encontrar, mis hermanos, con aquellos tipos de personas. Porque hay también esas personas que siempre van a colocar unas normas que no son de Dios, que no vienen de Dios. Y entonces son normas humanas. Son normas que ha establecido el hombre y que únicamente lo que hacen es ser tropiezo para los demás. Porque muchas personas colocan cargas, dice la palabra del Señor, colocan cargas al pueblo que ni siquiera ellos mismos pueden llevar. Pero sí les cargan a los demás. Entonces les montan unas cantidades de cosas y solamente ellos, si miramos todas las normas que colocan en ciertas partes, solo ellos van a ser salvos. No hay otra persona que se pueda salvar porque ellos han establecido eso. Pero eso no dice la bendita palabra del Señor. La palabra del Señor más bien dice que Él no hace acepción de personas. Amén. Que Él no hace acepción de personas. Pero son personas religiosas. Los escribas y los fariseos eran personas religiosas, simplemente. Siempre buscaban el pretexto para acusar al Señor Jesucristo. Siempre buscaban el pretexto para condenarlo, para juzgarle de algo. Pero el Señor era sabio y siempre se salía con la palabra, con la verdad, delante de todas de aquellas situaciones. Cuando asumimos una actitud religiosa, ponemos freno a ese mover milagroso de Dios. Cuando nosotros somos religiosos, trancamos las bendiciones muchas veces. Dice el versículo 7, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ellos estaban ciegos. Porque ya el Señor Jesucristo andaba diciendo que Él había venido del Padre. Que Él hacía las cosas que el Padre le había mandado que hiciera. Que Él era el Dios, pero no le reconocían como a Dios. Y entonces lo que pasaba, que esas personas, como en este tiempo, no tienen la revelación del Espíritu Santo.
Porque es necesario, mis hermanos, que el Espíritu Santo esté en nosotros para revelarnos su bendita palabra. Es necesario que el Espíritu Santo esté en nosotros para nosotros entender la palabra del Señor. Pero aquellos escribas y fariseos no tenían aquella revelación. No hay nada que deba ni pueda impedir el mover de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. A nosotros no nos tiene que detener nada. Ni la situación en la que estamos pasando, una situación de enfermedad o una situación en nuestra vida económica, eso no tiene que ser el problema, eso no tiene que ser la circunstancia que tranca el mover del Señor en nuestra vida. A pesar de cualquier situación que estemos viviendo, mis hermanos, démosle la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo. En cualquier situación en la que estemos, permitamos que Cristo llegue a nuestra vida, que Cristo llegue a nuestros hogares y que nosotros seamos transformados por el poder de Él. Amén. Porque la palabra del Señor dice que Él está a la puerta y llama. Él está haciendo un llamado y nosotros necesitamos ese encuentro con el Maestro. Nosotros necesitamos ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Dice, son nuestra religiosidad e incredulidad los factores que levantan barreras al obrar del Señor. Porque muchas veces la duda, muchas veces son las que nosotros levantamos. Con esa duda levantamos esas barreras y no le permitimos a nuestro Señor Jesucristo que obre en nuestra vida. Dice el versículo 8. Y conociendo luego a Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué piensan cosas que no tienen que pensar? Porque muchas veces nosotros nos sentamos a analizar a los demás, pero muchas veces no nos analizamos a nosotros mismos. Dios es soberano para hacer lo que Él quiere, con quien quiere y donde Él quiera. Dios es soberano. ¿Quién le dice a Dios que no haga las cosas? Dios puede utilizar a la persona que Él le provoque porque Él es soberano. Dios puede hacer todas las cosas. Dice el versículo 10, dice pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Porque Dios tiene el poder. Dios puede hacer las cosas como a Él le parece. Pero vemos que siempre se van a levantar hombres en contra de lo que Dios dice. Hombres que quieren tener más poder que Dios. Y entonces, miren, nosotros miramos a través de la Escritura en Primera de Samuel, en el capítulo 10 o el capítulo 9, encontramos la elección de Saúl como rey. Recuerden que el pueblo no quiso ser gobernado por Dios y entonces pidió que le colocaran un rey. Y entonces en el capítulo 10 del Primera de Samuel, en el versículo 9, dice la palabra del Señor, que aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó, dio su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Porque es que Dios es soberano. Dios tiene el poder para cambiar a la persona que le permita. Porque Dios es un caballero. Si nosotros no le queremos dar la oportunidad a Dios, Dios simplemente no obra en nosotros. Pero si le damos la oportunidad, Dios tiene la potestad para cambiar el corazón. Dice que le mudó el corazón a Saúl. Dice el versículo 11, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Porque muchas veces nos aceptamos, fulano de tal predicando, pero fulano de tal haciendo tales cosas, pero ¿quién le dijo que él era un pastor? ¿Pero quién le dijo que él era un ministro del Señor? Y entonces esta situación vemos que no pasa en este tiempo solamente, pasó en aquellos tiempos. Y entonces comenzaban a levantarse contra Saúl. Dice la palabra del Señor en el versículo 26. Y envió Saúl a todo el pueblo, cada uno a su casa, y Saúl también se fue a su casa. Dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presentes, mas él disimuló. Porque es difícil para la gente entender
que Dios tiene el poder para transformar la vida de las personas. Muchas veces oímos decir, pero ¿qué va a hacer ese predicador? Luego no era el ladrón del barrio, luego no era el matón, luego no era el sicario. Pero la pregunta es, ¿luego Dios no tiene el poder para transformar el corazón del hombre? ¿Luego Dios no es el que tiene la capacidad total para hacer que nuestra vida cambie? Y entonces en este tiempo pasa lo mismo. En este tiempo, pero ¿quién es aquel que viene a darme de pronto un consejo? ¿Pero quién es aquel que me está dando una palabra profética? ¿Pero quién es aquel? Luego no es el hijo de fulano, luego no es la hija de fulano, y menosprecian. Y esto le aconteció a Saúl. Dice la palabra del Señor ahí dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Pero era que no era él el que les iba a salvar. Él era el que iba a hacer una obra que el Señor ya le había determinado. Porque el único que nos salva a nosotros es Jesucristo. Él es el que nos lleva a la salvación. Dice que le tuvieron en poco. ¿Cuántas veces mis hermanos le han tenido en poco? ¿Cuántas veces mis hermanos han tenido por nada lo que hablan del Evangelio? Si predica el Evangelio, para nadie es importante. Porque no él es importante para el mundo. Pero si hay personas que vienen y predican el Evangelio, no importa de dónde vengan y cómo sea su testimonio, todo el mundo se lanza contra o a favor de ellos. Todo el mundo doblega su corazón, doblega sus rodillas delante de ellos y le alaban y le glorifican. Y vuelven de esa persona un ídolo. Pero la persona que es humilde nunca la van a reconocer. Pero luego no era el fulano. Luego no era el borracho del barrio, luego no era tal cosa, no era tal otra, y comienzan a juzgar, a cavilar en sus corazones. Pero Dios es soberano, mis hermanos, y hoy necesitamos verdaderamente un encuentro con el Señor. Todo lo que el Señor ha hecho es maravilloso. Lo que hizo al mudar el corazón de Saúl es maravilloso. Lo que hizo con el paralítico es maravilloso. Lo que ha hecho con nuestra vida ha sido maravilloso. Amén. Dios nos ha librado de la muerte y del pecado, dice la palabra del Señor. Él nos ha levantado. Por eso, mis hermanos, es tan importante que en esta noche nosotros tengamos un encuentro con el Señor. Okay. Quien pone barreras al mover de Dios, no es otra persona, sino usted o yo. Nosotros mismos muchas veces somos los que levantamos una barrera para que el poder de Dios no se mueva en nosotros. ¿Cuáles son esas barreras? La duda. La falta de búsqueda son barreras que nosotros colocamos para que el Señor no obre. Él no quiere cosas malas para nosotros. Dice la palabra del Señor que Él quiere lo bueno para nosotros. Y entonces nosotros tenemos que quitar toda incredulidad. Tenemos que quitar todas aquellas cosas que tal vez a nosotros no nos permite avanzar. Porque muchas veces decimos, yo no soy capaz. Nosotros mismos estamos colocando barreras. Pero mi hermano, si Dios te llamó, Dios te va a levantar. Amén. Si Dios ha dicho que predicarás el Evangelio, tú lo predicarás. Si no sabes leer, el Señor te va a enseñar. Porque Él dijo y Él lo va a hacer. Entonces no tenemos que tener miedo de lo que ya el Señor dijo. Si Él ha prometido algo para nosotros, tenemos que estar dispuestos a recibirlo. Porque Dios es verdadero. Tenemos que depositar la confianza en el Señor. Tenemos que nosotros colocar todo el deseo de servirle al Señor. De abrir nuestro corazón delante de Él. De abrir todo nuestro ser para que Él obre. Y ahí el Señor comenzará a manifestarse en nuestra vida. En sanidad. Él traerá transformación para nuestra vida. Él trae cambios para nuestra existencia. Él trae todo lo que nosotros necesitamos, pero lo más importante es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya para terminar, mis hermanos, la pregunta es, ¿cómo está el nivel espiritual? ¿Cómo está su nivel espiritual? ¿Cómo está esa entrega con Dios? ¿Cómo está esa intimidad con Dios? Porque es que no es solamente decir, Señor, yo creo en tus promesas. Señor, yo creo que lo que dice así es cada día buscarle. Es cada día depositar nuestra fe en lo que Dios nos ha prometido. Es cada día colocar nuestra fe en las promesas del Señor. Mira, el Señor en este tiempo está levantando hombres y mujeres, líderes, que prediquen su evangelio.
En este tiempo el Señor está levantando hombres y mujeres para llevar la palabra, para llevar una voz de consuelo, una voz de alivio para aquellos que están necesitados. Hay mucha gente que están necesitados, que necesitan de Dios como nosotros lo estamos necesitando. Y por eso dice la palabra del Señor, bienaventurado, dice en Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. ¿A qué nos ha enviado el Señor? A predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. El Señor dice, vaya y prediquen el Evangelio. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Dios nos ha enviado a una gran misión, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. A proclamar en este tiempo que por mucha dificultad que haya, porque por mucha pandemia que haya, el Señor nos sacará en victoria. Amén. Es lo que tenemos que proclamar, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en gozo en lugar de luto, manto y alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Y qué pasa? Y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para la gloria suya. Mis hermanos, es necesario encontrarnos con el Maestro. Es necesario tener un encuentro con el Señor. Es necesario que tú y yo tengamos una intimidad con Dios. Mis hermanos, yo les recuerdo que con Dios no hay pierde. Bendiciones.